Hoy vamos a conversar sobre un tema que de alguna u otra manera no suele tocarse con demasiada frecuencia en las congregaciones, pero que considero que de vez en cuando es necesario conversarlo. Y ya aquí el reloj empezó su conteo regresivo, así que trataré de ir lo más rápido posible para poder agotar cada una de las etapas que he considerado necesarias compartirles en el sermón de esta noche. Espero que con el favor de Dios me alcance el tiempo. Así que sin más preámbulos, voy a solicitar que por favor nos ubiquemos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Es lo que vamos a leer en esta noche. Mientras usted se ubique en el pasaje de Génesis, yo voy a ir leyendo en favor de ustedes. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a hacer unas aclaraciones básicas antes de introducirnos a unos conceptos más profundos. El tema de hoy es dos caras de un mismo enemigo. Partiendo de esta breve frase, podemos decir que vamos a hablar de un enemigo, pero que suele presentarse de dos formas distintas. Es como alguna representación teatral que puede interpretarla el mismo actor, pero que sale al escenario con dos máscaras distintas, ¿no? De hecho, de ahí surge el término de la palabra hipocresía. La hipocresía viene del término griego que significa máscaras, que es una persona que juega con doble ánimo, ¿no? Es una persona que en un trayecto del escenario se presenta de una manera, con una faceta, y en el otro aspecto pues pone otra máscara y tiene una doble faceta. Este enemigo del que vamos a conversar juega de ese mismo sentido. De hecho, cuando solemos pensar enemigos del cristiano, creemos que siempre esos dardos o esos ataques vienen como del exterior, ¿no? El enemigo es esa persona, la vieja chismosa de al lado, que no tiene tiempo para sus oficios, pero quiere venir a solucionarme mi vida. O el enemigo es pobre Satanás. Nosotros le echamos la culpa de todo al diablo. Y hay cosas de las que el diablo no se ocupa tanto porque sabe que nosotros somos muy buenos haciendo las cosas que le desagradan a Dios. Solemos culpar al diablo de muchas cosas que nosotros hacemos por voluntad propia, sin que el diablo medie en cosa alguna. Él sabe que usted y yo, por la naturaleza caída desde el huerto, tenemos todo para desagradar a Dios antes de ser regenerados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En ese sentido vamos a hablar de el legalismo y del antinomismo. Yo, antes de que usted haga preconcepciones de los términos, quisiera rogarle un favor. No se me adelante a definirlos hasta que antes no los aborde. Porque si usted me crea esa barrera mental, apenas escucha el término legalista, puede que con anterioridad haya escuchado de pronto alguna definición no muy concisa sobre lo que significa el término y se cierra de entrada de pronto a lo que vamos a tocar más adelante. De la misma manera, el término antinomismo, o si me escuchan decir de pronto antinomianismo, no es que me equivoqué, sino que suele a veces hablarse de antinomismo o antinomianismo, que es un sinónimo de libertinaje. ¿Sí? Cuando escuchen ese término, estamos hablando de una persona que es libertina.
De aquí no hay ese tipo de personas, ¿cierto? Ay, sí, hay bastante porque no escuché ni un amén. Aclaraciones básicas. Entonces estamos hablando de un mismo mal que suele presentarse de dos formas distintas. Y este mal proviene dentro del mismo creyente. No es que el ataque viene de afuera, como les decía, sino que lo que sucede es una implosión, viene desde adentro. Usted y yo no nos damos cuenta, pero en algún momento de nuestras vidas hemos sido legalistas o en algún momento hemos sido demasiado liberales en cuanto a lo que la ley de Dios exige de nosotros. Pero permítame entonces decir primero, ¿qué no es el legalismo? Y el legalismo no es esto, preocuparnos por nuestra santidad personal. Ahora, una sana preocupación. No estoy hablando de esa preocupación que asfixia, perdón. No estoy hablando de esa preocupación de que llegan los recibos y no tengo cómo cancelarlo. No estoy hablando de esa preocupación que tienen los padres cuando saben que su hija está con un joven que no le conviene. Yo estoy hablando de esa preocupación que es sana, esa preocupación que lleva a hacer las cosas con diligencia. Como cuando, por ejemplo, tenemos un examen y tenemos una preocupación sana que nos lleva ¿a qué? A estudiar, a prepararnos, no la noche anterior al examen, ¿cierto? Aquí yo sé que no hay de esos que estudian ni siquiera la noche anterior, 5 minutos antes de entrar a clase. O sale el estudiante de hacer el examen y le preguntan, ¿qué te preguntó el profesor? Y él, ¿creen que el profesor va a ser tan estúpido de hacerle la misma pregunta que el que acaba de salir? Más, yo le he dicho a Dios que uno de mis anhelos es poder ser docente universitario, y si yo llego a ser docente universitario, voy a preparar una rigurosa lista de preguntas para cada uno de los estudiantes. No van a ser repetidas. Eso va a hacer que haya en ellos una preocupación sana, ¿no? No una preocupación insana para prepararse para el examen. Esas preocupaciones insanas nos hacen sentir cargados. De hecho, el mismo término preocupación viene de una palabra griega que significa asfixia, o la que la persona está comprimida dentro, que no le permite desarrollarse en ese quehacer de una manera óptima, porque está preocupado. Hombre, ocúpese de lo que tiene que hacer y no se preocupe, porque si se preocupa, el chicharrón no se le va a resolver. Si se preocupa, va a tener 2 chicharrones. El que tiene que resolver y la preocupación, porque esa preocupación va a hacer que usted se enferme y entonces esté sacando cita médica para tratarle una situación que pudo prevenirse. Pero entonces esa preocupación que nosotros tenemos por una santidad personal no es legalismo. Tomarnos en serio la ley moral de Dios no es legalismo. Porque es que muchas veces nos dicen que es que somos fanáticos, porque dirigimos nuestra vida conforme a los estatutos de Dios. Y entonces yo suelo decir, bueno, pero entonces las personas que cumplen las normas de tránsito también suelen ser muy fanáticas, ¿no?, de esos códigos de tránsito, porque los códigos de tránsito dicen que sobre estas vías no debemos andar sobre más de 80, de 30, de 40 kilómetros por hora. Entonces deja de ser tan fanático con el código de tránsito y andate a 120 para ver cuáles van a ser las consecuencias, ¿cierto? Si es que te alcanzan a multar, porque si no despiertas de pronto en el hospital, si despiertas, ¿no?, en el hospital. A ellos no se les acusa de ser fanáticos por seguir las normas y códigos humanos, pero suele ser que nosotros que tomamos muy en serio esta palabra divina, ya van 14 minutos, no puede ser, yo no he avanzado de 3 líneas, que nosotros tomamos esta palabra y la tomamos muy en serio porque creemos que ella es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir que ha sido exhalada por Dios mismo, es decir, Dios la ha hablado. Sí, Dios la ha hablado, pero la escribieron los hombres. Bueno, hay un agente externo y hay un agente interno en la elaboración de este manual de vida del creyente. El agente externo son los hombres que han sido utilizados por Dios para redactar lo que Dios Espíritu Santo los movió a escribir. Ahora, si esto no fuera palabra de Dios, encontráramos una lista interminable de contradicciones, pero vemos que son 2 testamentos, 40 autores, 3 idiomas, 15 siglos, desde que se comenzó hasta que se terminó, y toda la escritura es coherente en un mismo mensaje.
Y es acerca de la historia redentora de la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo como el Hijo de Dios. No hay contradicciones. Lo que pasa es que se hacen interpretaciones a conveniencia de las Escrituras simplemente para avalar corazones perversos que no desean tener Dios para erigirse ellos como su propio Dios y darse su propia norma de vida. Otra cosa que no es legalismo es restringir mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por el amor a mis hermanos. No voy a profundizar en esto porque necesito avanzar con premura. Vamos al grano, la naturaleza, que es el legalismo. La forma más sencilla para definirles el legalismo es que consiste en adoptar un estilo de vida que considera que podemos ganarnos la salvación o la aceptación de Dios a través de nuestras obras. Es que yo voy a hacer esto para agradar a Dios. Bueno, alguna vez escuché decir a alguien que iba a tratar de hacer que Dios tuviera un buen día. Yo dije, ¡wow! Increíble. O sea, tú le vas a arreglar el día a Dios. ¿Cómo hacía Dios antes de que tú existieras? O sea, si tú no existes y eres creado por Dios, Dios no puede tener un buen día. ¡Qué locura! Esto sucede cuando de pronto no tenemos un buen entendimiento acerca de quién es Dios. Y Dios es un ser autoexistente. Es decir, que no podemos ni restarle felicidad ni sumarle felicidad a Dios, porque en la esencia de Dios, Él es pleno por sí mismo. Ese es uno de sus atributos, la autoexistencia de Dios. Vamos a Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos cómo astutamente Satanás convence a Eva de que su entendimiento para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal está limitado. Satanás entonces, con esta suerte de sofisma, sesga el conocimiento objetivo de Eva y la motiva a quebrantar una prohibición divina para satisfacer una necesidad que no existía en el corazón de Eva. Es decir, Satanás crea necesidades que nosotros no tenemos para que caigamos en pecado y con eso rompamos o quebrantemos disposiciones divinas. Ellos no tenían en ese momento necesidad, si tenían 20,000, 30,000, todo un huerto para poder ellos deleitarse en ello. Pero Satanás creó la necesidad en Eva de tratar de ser igual a Dios. Por eso, este artificio diabólico lo que hizo fue desviar su mirada, ojo, desviar su mirada de lo que abundaba para centrarla en lo que le hacía falta. Creó una ilusión de que Dios no es lo suficientemente bueno. Es que Dios apenas te dio ese apartamento donde vives, pero mira, te da la renta para que lo pagues. Pero es que Dios te permitió tener a tus padres apenas 30, 20, 10 años con vida, pero pudiste ver a tus padres, otras personas no lo vieron. Es que Dios te consiguió o te proveyó un empleo 2, 3 años después de que saliste de la universidad. Pero cuidado, hay personas que pasan décadas enteras desempleadas. O peor aún, hay personas que mueren en un empleo al que nunca amaron y en el que nunca fueron felices. Y miren cómo astutamente Satanás, teniendo todo para ser feliz, pone la mirada en Eva, en lo único que le hacía falta. Puede suceder que Él también venga con esas trampas a nuestras vidas y nos haga codiciar lo que es prescindible, lo que no vale la pena. Eva, ¿para qué quería ser igual a Dios? ¿Para qué quería asimilarse a Dios? De hecho, la razón por la cual Satanás conduce astutamente a Eva a pecar, ahora no hay una feminista aquí que diga, no, porque es que es mujer, porque tú hubiese tentado a Adán y Adán no cae.
No se trata de que Eva sea mujer. No tiene nada que ver con el sexo. Relájense. La razón por la que Satanás astutamente, bueno, hubiera sido Adán, a lo mejor no cae, por ser hombre. No, mentira. Por ahí le golpearon a uno así, ¿por qué te reíste con el chiste que ofende a las mujeres? No, nada que ver. La razón por la que Satanás tienta a Eva es porque vio un pequeño resquicio donde Eva no estuvo contemplando la gloria de Dios. Cuando usted desvía su mirada de todas aquellas cosas que Dios ha proveído a su vida y que deben ser una fuente de la que debe brotar un continuo agradecimiento, Satanás aprovecha ese espacio para hacerte dudar de todo aquello que Dios te ha dado, para que empieces a quejarte entonces de la bondad de Dios. Allí nace el legalismo, que no podemos nosotros conciliar este atributo de Dios, que es la bondad, que es el amor divino, con la ley de Dios. Es decir, no consideramos que la ley, que los mandamientos de Dios tengan ese mismo carácter que tiene Dios. Si Dios es bueno, por esencia su ley, sus mandamientos deben ser buenos. Pensemos en un padre que llega extenuado de una larga jornada de trabajo a su casa y encuentra la calillita de su hijo de 2 años jugando con el cuchillo más afilado de la casa. El padre no va a hacer nada. Por supuesto que va a hacer algo. Va a salir corriendo y le va a quitar ese cuchillo y le va a decir: ¡Ey, no vuelvas a hacer esto más, por favor! Llegué a tiempo. No lo hagas más. Ey, el padre le está dando un mandamiento. ¿No lo ama? Sí, lo ama. Y porque lo ama está procurando su bienestar. El hijo quizás no entienda porque es un inmaduro. Así somos nosotros también. Pero la esencia de la ley es procurar un bienestar mayor en aquel a quien se le exige una conducta. Si usted considera que Dios es bueno, entonces todo lo que brota de Dios por consecuencia tiene que ser todos a única voz, a un unísono. Tiene que ser bueno. De lo contrario, usted no considera que Dios es bueno a plenitud. Que Dios es bueno un 99%, no es Dios entonces, porque Dios es al full en todo. Avancemos. Vamos a ver entonces ahora otro aspecto y es el antinomismo. Proviene de 2 vocablos griegos, anti y nomos. Anti quiere decir en contra de, nomos quiere decir ley. Entonces, antinomismo es en contra de la ley. ¡Wow! Perfecto. Tienen 100 todos. Antisocial, ¿verdad? Decimos cuando una persona es muy violenta, agresiva en contra de la sociedad, decimos antisocial, está en contra de la sociedad. En ese sentido, cuando una persona es libertina, está en contra de la ley de Dios y básicamente su mantra para la vida es: no hay problema. Dios me acepta tal como soy. No tengo que cambiar. El amor de Dios es incondicional y su gracia sobreabunda mi pecado. Y hacemos unas interpretaciones, le metemos un machetazo al libro entero y interpretamos bíblicamente los pasajes, pero de manera aislada. No hacemos un estudio sistemático, sino que tomamos lo que nos gusta, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. ¡Aso, qué sabrosura! No, Dios me acepta tal como soy. Relájate, yo no tengo que cambiar nada. ¿No viste el ladrón este que estaba ahí en la cruz? ¡Ay, se salvó así de chabacán! Ah, bueno, pero eso fue el ladrón que alcanzó la gracia 5 segundos antes de que la cortina o el telón se cerrara. ¿Usted quiere correr ese riesgo? Ay, mi madre, si yo estuviera en sus zapatos, mi respuesta fuera: no, yo no quiero correr ese riesgo. Quizás no contemos con la misma suerte que tuvo ese ladrón. Ahora, más adelante voy a tratar el tema sobre lo que consiste en sí o no Dios nos acepta tal como somos. Pero veamos entonces básicamente las diferencias, si vale la pena decir que hay alguna, entre el legalismo y el antinomismo, dado que se tratan de lo mismo, ¿no? Son 2 formas distintas
de buscar agradar a Dios sin conseguir ese fin. En esencia, el legalista busca agradar a Dios a su manera y el libertino o el antinomiano busca agradar a Dios a su modo. Pero en últimas terminan desagradándolo porque contrarían con sus conductas lo que verdaderamente Cristo vino a revelar del Antiguo Testamento para nuestras vidas. Entonces, la diferencia, puntualmente hay un libro que se llama El Cristo Completo, lo escribió el doctor Sinclair Ferguson, en el que dice, la única diferencia entre el legalista y el antinomiano es que el legalista decide asumir la carga con pesadez. Es imposible que un legalista sea feliz, mientras que el antinomiano rehúsa llevar la carga. Él se la quita de encima, pero ambos ven a Dios bajo los mismos lentes. ¿Cuáles son estos lentes? Que han divorciado la bondad, el amor, la justicia y la misericordia de Dios, de la ley y de los mandamientos morales de Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos frente a este enemigo común? No es corriendo del uno hacia el otro, ¿no? Porque probablemente cuando se ven casos en los que las personas han estado durante mucho tiempo en iglesias que son bastante legalistas, unos regímenes completamente estrictos, entonces cuando se zafan de esos yugos, lo que hacen es correr al otro extremo. Es decir, escapan de las manos de un monstruo para ir a los brazos de otro. Entonces ya esos sermones donde se insta a las personas a la obediencia, ya los miran con recelo, porque vienen heridos de un sistema y buscan refugio en otro sistema que también puede ser perjudicial. Puntualmente, Timothy Keller dijo que el legalismo sobrepone la santidad sobre la gracia de Dios. El legalista no cree que la gracia de Dios sea necesaria. Él dice, no, yo no necesito de esa gracia. Con mi esfuerzo yo puedo agradar a Dios. Es que Dios, cuando yo hago algo, se alegra. Señor, no necesito de tu gracia. Yo puedo con mis propias fuerzas. Ahora, el libertino sobrepone la libertad sobre la santidad. Es que eso de ser santo, eso quedó rezagado ya en el Antiguo Testamento. Ya Dios no pide tanto que hagamos esto, que no hagamos, que dejemos de hacer, que nos consagremos. No, ya Cristo vino para darnos libertad. Lo dice, no consideren vuestra libertad para incurrir en las obras de la carne, porque esa no es la libertad. Vamos a ver en Romanos 6, por favor, Romanos 6, versículos, a ver, como dice nuestra amada pastora, quizás, ¿dónde estará Romanos? Vamos a ver Lucas, mientras ubico Romanos. Lucas 15, 18 al 19, por favor. Este sí lo voy a leer por acá. Lucas 15, 16. Vamos a ver un ejemplo práctico de lo que les vengo diciendo, ¿no? Dos personas que estaban en unos movimientos y se pasaron el uno al otro. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La enseñanza de los dos hijos perdidos, ¿no? Aquí hay dos hijos que viven bajo dos sistemas. El hijo pródigo en un principio fue libertino, dijo, dame todo lo que es mío, que yo me voy a hacer mi vida porque yo no necesito de tu cobertura, papá. El hermano mayor, toda una vida consagrada en obediencia a su padre y haciendo lo que su padre le pedía, ahí en esa hacienda, ¿cierto? Al cuidado de su padre, siendo diligente en lo que su padre le pedía. Ahora, cuando el hijo menor se da cuenta de que eso no le es suficiente para vivir, él arma un plan para agradar a Dios. Él se orquesta una estructura de pensamiento que dice, con esto me gano nuevamente la aceptación de mi padre. Lo vemos, ¿no? Él entra en sí y dice, voy a ir ante mi padre y le voy a decir, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, que lo que él está buscando es hallar la gracia de Dios y está dispuesto para conseguirla a tal punto de ser necesario de convertirse en un esclavo. Pasa de ser un libertino a un legalista. Y el hermano
mayor. Cuando viene y se forma la algarabío y la fiesta por el recibimiento del hermano menor, el hermano mayor dice, uy, ¿qué pasó aquí? Yo cumpliendo las normas, yo siendo fiel, levantándome temprano, haciendo mis cosas, haciendo aseo, organizando el cuarto, ordeñando las vacas. Y viene este y le dan la vaca más gorda y a mí ni un ternerito. Y le ponen el vestido fino, que el vestido fino en aquel momento lo utilizaban los patriarcas, los dueños de la casa. Y a mí nada. Yo no estreno ropa desde hace 3 años. El tipo se sale de la fiesta y le hace un reclamo al padre. Y hacerle un reclamo al padre en esa cultura patriarcal era una deshonra. Y vemos en el relato, y el tipo, descarado, le habla de tú a tú. Hay que hablarle con respeto, de usted. Pero no, el tipo viene y se iguala, se pone en un mismo plano, el hermano mayor con el padre, y pasa entonces de un sistema legalista a uno libertino. Y yo quiero ir cerrando con esto. Quisiera cerrar con una frase que leí, que considero que puede sanar muchas brechas que cada uno de estos sistemas hayan causado en nuestras vidas. La gracia de Dios es generosamente pródiga. Jesús muestra al Padre abalanzándose contra su Hijo en la historia del Hijo pródigo, ¿no? Jesús muestra a ese Padre que se lanza en contra de su Hijo antes de que Él venga y siquiera les ponga ese sermón de arrepentimiento que había preparado para recitarle a su Padre. Antes de que el Hijo muestre siquiera una señal de arrepentimiento, porque el Hijo apenas venía en camino y el Padre apenas lo vio, salió mandado a abrazar a su Hijo. No lo dejó hablar, no lo dejó pedir perdón, no lo dejó demostrar que estaba arrepentido. Y eso es para enseñarnos de que nada, ni siquiera un remordimiento profundo, puede ser digno del favor de Dios. Porque el amor y la aceptación del Padre son absolutamente gratuitos. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Significa en griego tetelestei. Era un término financiero que se utilizaba en la época para decir la deuda está saldada en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no vas a hacer nada en tu vida para que Dios te ame más de lo que Dios ya te ama en este mismo instante. Y no hay una embarrada tan grande que tú puedas hacer tan grande para que el amor que Dios tiene por ti disminuya. Ni una rayita menos. Y esto no es un mensaje que te da una licencia para pecar. Es un mensaje que te dice que a pesar de tus equivocaciones, no hay pecado lo suficientemente grande que la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz no pueda cubrir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted en algún momento de su vida ha creído en Jesús como el Hijo de Dios, ¿cuál es el temor a perderse? ¿Cuál es el temor a separarse en algún momento de esa verdad? Ya el Señor lo ha dicho. Si usted confiesa con Jesús, es salvo. No me imagino a Dios borrando se equivocó hoy, mañana lo anoto otra vez. Se equivocó, lo anoto. Tendríamos un hueco allí en donde va nuestro nombre de tantas equivocaciones, por Dios. Y esto nos lleva a considerar entonces que, con esta frase termino, el cristianismo bíblico es aquel que nos conduce a la libertad a través de la gracia para vivir en santidad. Ya usted no tiene que decir más, voy a vivir como quiero, igual Dios me ama tal como soy. Porque si Dios nos amara tal como soy, hermanos, no necesitáramos ser transformados a la imagen de Jesucristo. La palabra dice en Romanos 6:29 que somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo. Pero tampoco vamos a decir, tengo que esforzarme para ganarme la salvación, porque la salvación usted no se la gana. La salvación la ganó Jesucristo por usted en la obra que hizo en la cruz. Nosotros solamente la recibimos solo por fe en Cristo Jesús y solamente a través de la gracia de Dios.
Amén. Vamos a orar.